Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaiko. Hoy vamos a hablar de ciclo ovárico. Bueno, estos van a ser todos los tópicos: generalidades, ovulación, cuerpo lúteo, transporte de ovocitos y cuerpo albicans. Ahora vamos a ver principalmente las generalidades. Bueno, ¿cuándo empieza el ciclo ovárico propiamente dicho? En la pubertad, en la cual la mujer se dice que pasa por ciclos mensuales regulares, de alrededor de 28 días. Esto igualmente al inicio, en la pubarquia, que la primera menstruación se la denomina menarquia, ocurre de manera relativamente regular, nunca se cumplen usualmente los 28 días, sino que se pueden pasar a 30, 32, a veces menos, a veces más, hasta que después en un momento se regulariza. Bueno, ¿quién los regula? Son regulados bajo el control del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo se encuentra acá, estas son la zona de la eminencia media, este es el quiasma óptico, y por debajo se encuentra la hipófisis, con su adenohipófisis y su neurohipófisis, ¿no? Hipófisis anterior y la posterior. ¿Qué hace el hipotálamo? Bueno, tiene unas células en la eminencia media que producen GnRH. Esto es conocido como hormona liberadora de gonadotropinas, por sus siglas en inglés, Gonadotropins Released Hormone, que actúa sobre las células de la pars distalis, las células gonadotropas, que estas van a sintetizar hormonas conocidas como gonadotropinas. Acá se puede ver, las hormonas que produce la pars distalis de la hipófisis son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas estimulan y controlan los cambios cíclicos del ovario. Bueno, en cada ciclo ovárico se van a producir alrededor de 15 folículos en la fase primaria, la preantral, que son estimulados bajo la hormona folículo estimulante. O sea, la primera hormona que aparece es la folículo estimulante. Bueno, había una fase que era independiente de gonadotropinas, que era la del folículo primordial, a primario y a folículo primario tardío preantral. Bueno, si bien esta no es necesaria para el desarrollo de los folículos primordiales, sin ella, sin la hormona folículo estimulante, estos van a morir y van a volverse atrésicos. Bueno, entonces más o menos se dice que es un pool de folículos los que se van a formar por cada ciclo menstrual, ciclo ovárico, perdón. Bueno, en condiciones normales, solamente uno de los folículos alcanza la plena madurez, o sea, se llega a folículo terciario de Graf y se libera el ovocito secundario que lo contiene. El resto se vuelve atrésico. Y bueno, en el siguiente ciclo se vuelve a reclutar otro grupo de folículos primarios o primordiales y de nuevo solamente un folículo llega a la madurez. Acá podemos verlo en esta imagen. Partimos de las ovogonias, que luego ya a nivel de nacimiento no se van a seguir dividiendo por mitosis y vamos a encontrar solamente ovocitos primarios, que están recubiertos por células de la corteza ovárica, que van a ser células de la granulosa. Estas van a ser células foliculares inicialmente, ¿no? Y estos van a ser denominados folículos primordiales. A estos se les suman células de la granulosa, o sea, estas células foliculares adquieren forma de grano, por eso se llaman células de la granulosa, una membrana basal, y por fuera de la membrana basal podemos encontrar células de la teca. A su vez, aparece una cavidad llena de líquido, que se llama antro, y el líquido se lo llama líquido folicular, y acá es donde podemos ver que aparece la importancia de la hormona folículo estimulante, que es la hormona inicial del ciclo ovárico, que luego, acompañado con la hormona luteinizante, llegamos a un folículo terciario, y por un pico de esta hormona luteinizante se produce la ovocitación. Y en el proceso de esta ovocitación se reanuda la meiosis, se termina de madurar el ovocito, y este se libera y debería ser captado por la trompa de falopio, y lo que quedó del folículo va a formar un cuerpo lúteo.
Bueno, acá de vuelta, por un impulso proveniente del hipotálamo, por GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, en la parte distalis, las células gonadotrópas producen gonadotropinas. ¿Cuáles son ellas? La hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Acá podemos ver que la hormona foliculoestimulante marca el inicio del desarrollo folicular hasta que se produce la ovocitación, principalmente por el pico de hormona luteinizante, y una vez que se dio la ovocitación, el ovocito viaja por la trompa de Falopio y nos queda esto que es el cuerpo lúteo, que en cierto momento va a terminar degenerando en un cuerpo blanco o cuerpo albicans. Bueno, ¿qué pasa cuando un folículo se vuelve atrésico? Básicamente las células como el ovocito y las células foliculares degeneran y son reemplazadas por tejido conectivo. A esto se lo conoce como un cuerpo atrésico. Y es, en verdad, la gran mayoría de los folículos que se encuentran en la corteza ovárica, lo que van a sufrir es atresia folicular. Y esto puede ocurrir en cualquier estadio del desarrollo folicular, sea primario, primordial, secundario, preantral, antral, folículo de grafo inclusive, puede sufrir atresia folicular. Recordemos que la hormona foliculoestimulante estimula la maduración de las células de la granulosa, que son las células en forma de grano que rodean al ovocito. Bueno, acá podemos ver en un corte histológico una gran cantidad de folículos. Esto es un corte de ovario. Acá podemos ver la médula, en la cual no se encuentran en la médula ovárica los folículos, sino en la corteza, que se ve mucho más basófilo. Y varios folículos. Acá podemos ver, por ejemplo, un folículo terciario, otro folículo terciario, o otro folículo terciario. Esto es un folículo secundario antral. Y aquí en esta zona, muchos más pequeños, se pueden encontrar folículos primarios y primordiales. ¿Quién regula la proliferación de las células de la granulosa? Bueno, es el factor 9 de diferenciación de crecimiento, que junto con la teca interna y las células de la granulosa van a producir estrógenos. Esto es algo importante porque el ovario, una de las funciones hormonales, es la producción de estrógenos. Y son realmente los folículos los que terminan produciendo esta hormona. Bueno, las células de la teca interna producen principalmente progesterona y después la pueden pasar a otro andrógeno que es conocido como androstenediona. ¿Ok? Y testosterona. Y esta androstenediona pasa a las células de la granulosa y las convierten en estrona y luego en estradiol. Esto es el estrógeno más importante en la vida menstrual, el estradiol. La enzima que pasa a la formación de estradiol se lo conoce como enzima aromatasa. Es algo que se puede llegar a preguntar. Y bueno, ¿en qué estadio se puede encontrar la relación con el ciclo ovárico, con el ciclo endometrial, o ciclo menstrual? Bueno, que en la fase folicular, el endometrio se encuentra en la fase proliferativa y el lóbulo anterior de la hipófisis va a comenzar luego a producir más hormona luteinizante y el moco cervical se adelgaza para que pase el espermatozoide. En esta imagen podemos ver que en la menstruación se lo considera como el día cero del ciclo, en el cual primero inicia una fase folicular caracterizado en el ciclo ovárico por un aumento de hormonas foliculoestimulantes que promueven el desarrollo folicular, empiezan a aumentar la síntesis de estrógenos, estos se empiezan a volcar por parte de la granulosa, gracias a la enzima aromatasa y la comunicación de la teca interna con las células de la granulosa, valga la redundancia, y empieza a aumentar los niveles de folículo estimulante, de hormona luteinizante. Luego,
que van a terminar produciendo la ovocitación. Acá podemos ver las características del moco, dependiendo del ciclo, del estadio del ciclo. Podemos ver que puede haber un moco seco, espeso, pegajoso, que da la pauta de que no es fértil. Esto tiene un sentido porque se quiere prever a que se produzca el avance del espermatozoide por el útero, por la cavidad uterina, cuando no es el momento dado. Entonces aparece este moco seco, espeso y pegajoso. Acá vemos un moco con igualmente una gran viscosidad, y en este caso podemos ver un moco elástico, transparente, que puede ser indicativo de fertilidad. Bueno, entonces tenemos como día 1 como día 1 el inicio de la menstruación. Ahí sabemos que vamos a estar en fase folicular hasta el día 14, que es donde se produce la ovulación u ovocitación. Y luego de la ovocitación, la siguiente fase que va a ocurrir en el ovario es la fase lútea, que es caracterizada por la formación del cuerpo lúteo. Bueno, y acá podemos ver que a nivel de la menstruación hay un moco espeso, que dificulta el paso. A nivel de la ovulación, el moco es acuoso, permite el paso de los espermatozoides, y en la fase lútea se dificulta el paso. Y acá podemos ver la regulación hormonal. Como habíamos dicho, a mitad del ciclo, unos 3 días antes del día 14, 2 días antes inclusive, alrededor del día 12, se produce la liberación, una descarga, un pico de hormona luteinizante, que podemos ver que se metía en unos estadios bastante basales, que no estaba muy aumentado a nivel de la fase folicular, caracterizado por la hormona foliculoestimulante, sino que aparece de golpe en forma de pico, y esto termina produciendo la maduración terminal del folículo terciario de Graf y la ovocitación. Fíjense que se elevan las concentraciones del factor promotor de la maduración, el factor 9, lo que hace que los ovocitos completen la meiosis 1 y empiecen la meiosis 2. Bueno, a su vez, la hormona luteinizante promueve la producción de progesterona. La progesterona se empieza a formar, se dice, a nivel de la fase lútea, que es de los días 14, luego de la ovocitación, hasta los días 28. Acá podemos ver, promueve la ruptura folicular y la ovulación, la hormona luteinizante. Entonces, haciendo un pequeño repaso, podemos decir que la fase folicular se da entre los días 1 y 14 hasta la ovocitación. La hormona principal de la fase folicular es la hormona folículo estimulante, el nombre es bastante indicativo. El pico de hormona luteinizante va a producir la ovocitación, y luego la ovocitación, en realidad los niveles no bajan tan repetidamente de hormona luteinizante, sino que se mantienen, y esto marca que la hormona principal de la fase lútea es la hormona luteinizante, y se forma el cuerpo lúteo. Fíjense que el nombre también es indicativo. Y a nivel de las hormonas que produce la gónada femenina, encontramos a la progesterona y a los estrógenos. Los estrógenos se producen principalmente en la fase folicular, y la progesterona empieza a producirse en mayor cantidad luego de la ovocitación, es decir, entre los días 14 y 28, o sea, en fase lútea. Entonces, haciendo un pequeño repasito, nuevamente, entre los días 1 y 14 se produce el desarrollo folicular, hay hormona luteinizante y los folículos producen estrógenos. Pico de hormona luteinizante, ovocitación, queda el cuerpo lúteo, que va a producir principalmente progesterona. La hormona que predomina hipofisaria es la hormona luteinizante, y por eso a esto se le llama fase lútea. Bueno, muchas gracias.